muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y les saludo en este domingo 24 de noviembre del 2024, con mucho que platicar para variar, aquí con mi querido Javier Tejada. ¿Cómo estás, Javier? Hola, buen domingo, buenos días. Maite Azuela, que ya está de regreso. Ya estoy de regreso, muy contenta de verlos. Y echando tiros. Siempre, gracias. Como siempre, querida Maite. Y Claudio Flores, ya sabe, a la distancia desde Tierra Santa. ¿Cómo estás, querido Claudio? Un gusto, feliz de estar aquí con ustedes desde Oaxaca. Con el acordeón. Sí. Con mi acordeón perfectamente bien puesto, querido Javier. Pero se nota menos cuando estás a la distancia, querido amigo. Exactamente. Bueno, pues vamos a entrarle a los temas. Ahorita antes de empezar el programa, discutíamos cómo siguen pasando cosas que a veces ya ni son tema, como el asunto, o no son temas para algunos, para otros sí, evidentemente. El tema de los organismos autónomos y esta desaparición, entre otros, del INAI, que ocurrió esta semana, o que está en proceso de ocurrir, porque va en su recorrido por las cámaras y luego pasará por los congresos de los estados. Un tema, Javier, en el que parece que ya hay un poco más de claridad. Tú nos has dicho aquí que si generaban nuevos organismos para el tema IFETEL y COFESE, si el INAI terminaba siendo absorbido por la nueva Secretaría Anticorrupción. ¿Cómo vas viendo ese tema en el que parece que no se escuchó, pues básicamente a nadie, digamos, de los que pedía que se... Bueno, no se escuchó a nadie. Yo te diría, la Administración Pública Federal, el gobierno federal, tiene claro que los quiere y va a desaparecer. Ya recorrió medio camino su desaparición. Con la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, falta el Senado y algunas legislaturas estatales que tienen que aprobar esto. Pero lo que no tengo yo claridad es qué va a pasar después. La Constitución, lo que han puesto en la Constitución, a mí se me hace que es bastante vago. Por decirte algo, en el tema de competencia, la COFESE se va a un órgano técnico, pero no te dicen si es descentralizado, desconcentrado. Eso no lo especifica dejan la ley. En 6 meses en las leyes secundarias. Y después en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que le vaciaron a todas las facultades del ST. Pues resulta que ahora ya están dando marcha para atrás, de que ahora ya todo lo que te habíamos dado ya te quitamos una parte, se regresa al ST y solo te dejamos un cachito. O sea, en 2 semanas han rehecho lo que ellos mismos habían hecho. Y o sea, sí no queda claridad qué quieren hacerlo y por qué razones. Yo creo que, por decirte, el modelo de la Agencia de Transformación Digital, yo creo que viola el Tratado de Libre Comercio, porque se establece que no puedes ser tu regulador y operador. Y al estar en la agencia se cumple. Le dejaron en la agencia SATMEX, el Sistema Satelital Mexicano. Y entonces, pues ahí va a haber broncas. Les das pretexto a los americanos, y ahorita hablaremos de eso, para fregarte. Y finalmente el INAI. El INAI yo lo batalla, creo que el INAI han hecho una buena labor en posicionarse. Te recordarás que Rosa Isela se juntó con la comisionada presidenta del INAI hace como un mes. Yo creo que les dieron a tole. Salieron incluso dando declaraciones contrarias. O no sabían, la Secretaría de Gobernación, cuál era la intención del Congreso de la presidenta, porque me acaba de aclarar que pero ahí dijeron que se iban a respetar los derechos laborales de toda la gente del INAI. Y no se van a respetar. Ahí sí todos, adiós. Pues sí, que yo nunca he entendido, Maite, lo decía esta semana en las redes, como los trabajadores de Coneval, IFETEL, COFESE, todos se quedan tranquilitos durante el proceso. Y hay una parte incluso, Maite, los organismos de transparencia de los estados, que en esta reforma que dice Javier también les dan cuello. Y es una sensación donde hay ciertas comunidades muy preocupadas, yo me incluyo entre ellas, pero hay, digamos que es un tema que no genera conversación en el gran público. La verdad es que creo que se ha trabajado de tal forma desde el poder que, como es una reforma tras otra, con tal impacto a nivel nacional, como lo fue la reforma judicial, por ejemplo, que ya de repente poder reaccionar en medios nosotros, ¿no? A esto, pues le dejamos un pedacito y hoy ya llegamos al tema, llegamos al término, o sea, ahora sí que como se dice, al deadline. Y dentro de los organismos autónomos, las personas sí están muy preocupadas, Mario, pero sienten mucho temor. Es decir, a diferencia de los del Poder Judicial, que de alguna manera, que de alguna manera ya muy al final se animaron a dar la batalla, a defender sus derechos. Incluso sé de personas de diferentes, del INAI o de la COFESE,
que intentaron acompañar a los del Poder Judicial en su propia manifestación y que se les dio la instrucción de que no podían salir a dar acompañamiento a estas marchas. Entonces, la señal también era un poco de inhibir que ellos se quedaran tranquilos. Muchas veces se les estuvo diciendo que no iba a pasar nada. Les pasó como con el Poder Judicial, que no se la creían. Estuvo tan anunciada la reforma y no se la creían. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para la ciudadanía? Que son las que a mí me gusta revisar, independientemente de que estos funcionarios se van a quedar sin, pues supongo, la indemnización correspondiente. Habrá que ver qué derechos laborales no se les respetan ni cuáles sí, pero por lo que dice Javier, ninguno, ¿no? Creo que a la ciudadanía lo que nos va en lo que nos va a afectar es en que vamos a perder algo, incluso como prensa, que ya estábamos acostumbrados, que es a exigir y a poder tener datos claros y rendición de cuentas en muchos ámbitos, no solo porque el INAI es quien nos permitía exigirle a cada una de las dependencias federales que nos respondiera a las solicitudes que no nos respondían y en las condiciones que nos debían de responder, sino porque otros órganos autónomos que también están por desaparecer también son garantes de estos derechos de la ciudadanía. Y creo que es, pues ya la muestra de la concentración total de poder se pone aún más en entredicho y en evidencia al Estado de Derecho, y creo que sí va a tener consecuencias también para cómo se nos miren los mercados internacionales, porque también pues vamos a vivir en que la concentración de los otros datos va a ser ya la de los únicos datos, pues Mario. No va a haber otros, sino únicos datos. Claro, pasamos de los otros datos a los únicos datos, dice Maite. Claudio, ¿cómo estás viendo esto? Pues yo creo que aquí hay tres relatos que se cruzan en torno a esta desaparición del INAI y de los organismos autónomos. El primero de ellos tiene que ver justamente con el asunto que hoy publica El País en su portada, el periódico El País, le llama un gran desafío para las democracias, la era de la desinformación. Y básicamente ese es el contexto en el que estamos, donde las mentiras circulan sin freno a través de los celulares, las redes sociales diseminan veneno, los medios están cada vez más cuestionados, la ciudadanía está cada vez más polarizada y desorientada. Y en este ecosistema informativo, pues el oficialismo opta por generar su relato para atender a sus audiencias afines a ese relato, y yo creo que ahí está justo el hecho de una guerra de narrativas entre mentiras y verdades, entre desinformación y periodismo, y creo que el primer relato nos conduce a ver cuál debería de ser el papel del periodismo en este ecosistema. Segundo elemento que trae el asunto del INAI es el asunto de lo que perdimos. ¿Qué perdimos? Expertas y expertos en acceso a la información y protección de datos personales lo señalan con mucha puntualidad. Perdimos nuestros datos. Me parece que es una legislación clave en un contexto donde las redes sociales las pagamos, como dice el libro de Batalla por la Atención de mi querido Mario Campos, la pagamos con atención y datos, y entonces si esos datos no están protegidos, pues entonces nos los roban todo el tiempo. Y segundo, el asunto de conocer, transparentar, rendir cuentas, entender qué está haciendo el gobierno. Y el tercer relato, diría yo, los relatos falsos. Es interesante cómo la presidenta Claudia Sheinbaum sale a decir que pues se acabó la opacidad con el fin del INAI, lo cual equivale desde mi punto de vista a esta frase a decir vamos a apagar la luz para que veas mejor, o vamos a mojarte para que estés más seco, vamos a desaparecer el INAI para terminar con la opacidad y la corrupción. Y me parece que ahí lo que estamos viendo claramente es un asunto de desinformación. Está señalado por el sabueso de Animal Político todos estos dichos falsos, medias verdades, mentiras francas que se emiten desde el discurso oficial y que atienden a una audiencia que, hay que decirlo y con esto cierro, parece estar, digamos, siendo coherente, atendiendo este relato oficialista. De acuerdo con los datos de la encuesta de Alejandro Moreno del Financiero, está creciendo la aprobación presidencial de un mes al otro. Y ojo, colegas, Maite, Javier, está creciendo en todos los segmentos de niveles educativos, de grupos de edad, de temas de género. Es brutal. Sí, de acuerdo. A ver, Javier. Yo nada más aquí hacer un poquito de polémica con mi querido Claudio. Venga. Yo desde luego estuve en contra de la reforma judicial. Se me dice que es una mala reforma y todavía no sé en qué va a acabar. Sí. Esto de los órganos autónomos no lo veo tan mal, la verdad. Y hay que decirlo que nunca dieron muy buenos resultados ninguno de ellos. Creo que la gran ventaja ahora es que si no mejoran las telecomunicaciones, el internet, ya tendrás que culpar al gobierno, no a una cosa que nadie sabe quién era. Si la competencia en el país no sirve, pues ya también será tema de la presidencia. Si la transparencia no sirve, pues también será culpa de la presidencia. Si te roban los datos, culpa de la presidencia. O sea, creo que es más fácil también señalar quién es el responsable de lo que hace y no se hace. Ahora, yo sí quiero dejar muy claro.
El INAI, que todo el mundo quisiera, hubo transparencia, había quien te pidiera datos, aunque al final ya no le daban los datos, tampoco podía hacer nada el INAI. Pero el INAI no es así una santa paloma. O sea, hay que decirlo. Por ejemplo, yo sé de un caso donde cuando la Liga Mexicana de Fútbol estableció los fans IDs, donde sí hubo un intento de extorsión por parte del INAI a todos los equipos de fútbol de México. O sea, yo sí quiero decir, el INAI blancas palomas no son. También hubo escándalos con gastos de tarjetas corporativas. Entonces, también, digamos, no queremos santurrones cuando no lo son. O sea, sí, el INAI hay corrupción muy delicada ahí, no con la actual presidenta, pero sí con el anterior. Maite. Sí, yo estoy de acuerdo que había varios casos que había que atender en términos de corrupción y que hay ciertos funcionarios del INAI, sobre todo en las últimas administraciones, que tendrían que haber rendido cuentas, Javier, pero creo que son casos específicos. El problema es que se corta con un hacha una institución, claro. Sí. Y cuando... Me gusta tu percepción de, bueno, responsabilicemos a la presidencia, pero ¿qué va a pasar si quien se evalúa es la presidencia? Es decir, no tienes a alguien, a un evaluador, que te puede verificar que los datos que se están dando son los datos correctos. Quien va a generar los datos es la presidencia, quien va a evaluar esos datos es la presidencia, quien va a controlar los datos, qué entrega y qué no entrega es la presidencia. Entonces, en realidad, pues la posibilidad de que tengamos forma de responsabilizar a la presidencia de algo es nula, porque ya vimos cómo rasuran datos, ya vimos cómo manipulan datos. Ahora que tienen el control total de los datos, eso se va a dar de una manera más evidente. Ya. ¿No? Bueno, ahora yo diría nada más, digamos, para agregar un punto. Este gobierno y el gobierno de López Obrador han sido gobiernos que les encanta ocultar información, les encanta reservar información, no les gusta rendir cuentas, y creo que en ese contexto perder una institución que quizá podría haberlos obligado, aunque coincido, Javier, que al final tampoco lo pelaban al INAI, es al final también un asunto de vocación democrática. Me parece que ahí salieron los grandes escándalos de corrupción, como la estafa maestra, justo de poder tener acceso a esa información. Bueno, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos aquí a la discusión con el tema del frente que se está abriendo con Estados Unidos y con Canadá. Ya había advertido Javier los riesgos de cómo incluso estos temas pueden ser utilizados, pero se está complicando el panorama después del otro lado de la frontera. Lo vamos a platicar regresando de la pausa. Ya estamos de vuelta y a ver, Javier, ya decías, terminó la transición más rápida de Estados Unidos, un poquito más tarde con Edgar Rodríguez. Vamos a hablar del perfil del gabinete de Donald Trump, pero parece que México pues está en el centro de la agenda de Estados Unidos. Incluso lo platicamos ahorita, los canadienses, que se supone que eran los vecinos buena onda, ya nos están viendo con cara de quién invitó a estos a la fiesta. Cuéntanos. Bueno, el presidente Trump ha nombrado la transición, digamos, más rápida, ya nombró a todo su equipo, pero aparte nombró a un gabinete de gente muy radical, muy polémica, muy extremista. Se ve que, entre comillas, aprendió de su anterior presidencia, donde nombró a mucha gente muy importantes, sí, los principales cargos. Con peso propio. Con peso propio y gente que era del establishment norteamericano, la política. Con todo eso se acabó muy peleado. Entonces ahora quiere gente incondicional. Una buena parte de ellos son analistas de Fox TV. Sí, o sea que su casting lo hacía viendo la tele. Claro. Tele. Y en cierta forma, ver cómo va a operar el gabinete norteamericano hace como ver The Apprentice. O sea, es unos contra otros. Va a ser muy divertido. Sí. Pero no te equivoques. La mitad del gabinete trae señalamientos muy duros contra México en materia de inmigración, en seguridad y narcotráfico. Y entonces, ellos ya están, su narrativa es muy, digamos, antimexicana por la inseguridad, por el narco y porque se permiten por aquí bypassar los productos chinos acá en Estados Unidos. Los canadienses, en un cambio de giro, 12 gobernadores, todos los gobernadores. Y el primer ministro canadiense, Trudeau, ya diciendo... Queremos que siga, pero vamos a ver cómo. O sea, ya como que decimos un lado. Entonces, eso ya es parte de la negociación. Saben que Trump viene con todo y sabe que se está ahorita ya armando, no solamente en el equipo, sino las negociaciones. Y los canadienses ya empezaron a negociar, mandando señales, México apesta. Claro. O sea, es lo que están diciendo. Si lo quita, nosotros no. Mientras que México, aquí estamos muy calmados, la presidenta dice no pasa nada, Marcelo Ebrard declara en febrero empezamos a negociar. No, la negociación ya empezó. Y todo es, con Trump todo es negociación. Y ya los canadienses le empezaron con un movimiento de ajedrez que es jaque. México es tóxico. Claro. Entonces yo lo que te diría es,
se va a poner muy complicado con los americanos. No creíamos que fuera a ganar, bueno, ganó. No creíamos que fuera a nombrar gobiernos radicales, lo nombró. No creíamos que fuera a expulsar gente el primer día que llegara, ya lo anunció que sí iba a expulsar gente. No creíamos que fuera a haber campos de detención y expulsión de inmigrantes. Ya le regalaron los terrenos de Texas, sí, en la mera frontera. O sea, todo lo que he dicho que iba a hacer y más va a suceder. Yo creo que ya la gran lección, Maite, para las democracias del mundo es cuando un político dice que va a hacer algo, sí hay que creerle, sobre todo si es algo que atenta contra los derechos de alguien en México o en Estados Unidos. Aquí ya está pasando y Trump, yo creo que pues, es su última administración, va a probar que lo que dice lo cumple. Ya anunció que quiere que México sí sea tercer país seguro de facto y esto... Creo que el gobierno previo significa que cuando ellos deportan, México se tiene que hacer cargo de aquellos que deportan. Y de cualquier país. De cualquier país, no solo de mexicanos. Okay. Y bueno, pues la verdad es que tuvimos 6 años para prepararnos, porque el anuncio lo estuvo dando, porque sabemos además, ojo, y hay que decirlo, que los demócratas han deportado más personas mexicanas y extranjeras que los propios republicanos, pero eso no significa que ahora Trump no vaya a mandar hordas de migrantes hacia nuestro país. Ya tiene territorio preparado. Los que no estamos preparados somos los mexicanos y el gobierno no hizo, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, ningún trabajo para ello, sino por lo contrario, desmanteló instituciones para atención de migrantes. La Comar, yo les diría que estuvo casi incapacitada, que es la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, estuvo incapacitada para operar con poquísimos recursos, con el problema que se dio del incendio de migrantes, que ahí... Donde dejaron al director. Dejaron al director, ahora sí que como responsable y ya nadie más al alto nivel se hizo cargo. Pero a lo que voy es, se viene esta, pues... retorno de migrantes tanto nacionales como no nacionales y lo que vamos a tener es un problema en la frontera norte, seguramente esta resistencia al sur, porque aunque Trump no puso el muro, lo que se hizo Andrés Manuel López Obrador, donde sí le hizo la tarea, fue colocar a un muro de Guardia Nacional en el sur. Pero no va a haber atención, no tenemos suficiente ni claridad ni política pública para poder recibirlos, darles techo, ofrecerles trabajo y poderlos mantener y asilar de manera digna. Entonces, es una tarea para la que creo que no solo Relaciones Exteriores, sino la propia Secretaría de Gobernación, que es de quien depende la Comar, y a quien parece que yo creo que a la Comar le están desapareciendo básicamente, Mario, pues no va a haber forma de reaccionar a tiempo y de manera, pues yo creo que asertiva ante este tema. De acuerdo, y es curioso, Claudio, lo comentábamos ahorita antes de entrar al aire, la pausa, que la preocupación del gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos parece ser otra. Ahora que tuvo oportunidad la presidenta Sheinbaum de tener un encuentro con el presidente Biden, que es el presidente saliente, pero digamos que es la interlocución que hay en este momento, y las prioridades son otras. Las prioridades son otras y pareciera que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum estuvo más preocupada en el G20 por el grave agravio que significa, al parecer, para el gobierno federal actual la detención del Mayo Zambada, en vez de estar viendo qué pasa con la relación con Estados Unidos y Canadá en un contexto amenazante sobre el tema de migración. Y simplemente, ¿por qué viene estos riesgos con Estados Unidos y Canadá? Hay que decir que el segundo piso, digamos, de la Cuarta Transformación, pues va avanzando bien en su proyecto de las reformas dictadas por Andrés Manuel López Obrador, de las 18 reformas que dejó de tarea para la siguiente presidencia, pues llevan 11, está cumpliendo bien la tarea encomendada a la presidenta Claudia Sheinbaum por López Obrador, más sus 4 reformas. Solo para dar unos datos, o sea, se tocó el 70% de los artículos de la Constitución, se está tocando en este proceso. Esto va a ser una nueva Constitución, como la quería el expresidente López Obrador, un nuevo país. Y me parece que nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, pues no ven con buenos ojos el contexto que está dejando esa nueva Constitución, básicamente porque genera incertidumbre para las inversiones y los negocios, competencia inequitativa para hacer estos negocios y un gobierno mexicano que puede hacer prácticamente lo que sea, siendo juez y parte en todo. ¿Cuál es la conclusión que van a tomar, me parece, las empresas en un proceso donde se está destruyendo al Poder Judicial, al menos como lo teníamos, es no judicializar los casos, irse por fuera? Entonces creo que va a ser un tiempo en el que van a venir de nuevo más fuerte el tráfico de influencias que la judicialización de los casos, y hoy va a ser quizá más útil un lobista y un publirelacionista que un abogado, querido. Ahora, Javier, desde tu perspectiva, este tema, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿qué tanto ruido mete
México trae su propio proceso de cambios. Esto que hemos hablado del nuevo diseño institucional interno, la reforma judicial, sobre la que hay, por cierto, una confusión terrible sobre si ya hay inscritos suficientes o no hay inscritos, pero ahí va caminando ese proceso. Y ahora la incertidumbre sobre si va a llegar un momento, el próximo año, donde Estados Unidos o Canadá cambien las reglas del juego, y entonces, pues, quien está en México invirtiendo para exportar a Norteamérica, pues lo piense dos veces. ¿Cómo estás viendo ese factor Mira, yo creo de que a ruido? los Estados Unidos le importa poco, por no decir nada, el cambio institucional que hagamos aquí en México. Ese no es un tema. No es un tema. Lo que le importa es si vas dejando tú pretextos para decir tú violaste en esto el TEMEC y te abren expedientes, que ellos te la volteen y te digan, ahora ya no puedes traer tu aguacate aquí o tu coche aquí y se van a hacer acá. O sea, es lo que hay que cuidar. Yo te diría, no darles expedientes en lo legal. Por ejemplo, el maíz transgénico, que ya ganaron el panel y ahora lo queremos repetir en la Constitución. O sea, no darles pretextos para que frieguen nuestro comercio. Ese es el tema. Ahora, el tema que ellos sí traen es el tema del narcogobierno. Okay. Y lo hemos visto, porque ellos dicen, el narco me está matando muchos americanos con el fentanilo. El narco es el quien ya conduce las olas de inmigrantes. Y eso sí les preocupa. Eso sí les preocupa, porque ven a México muy inestable y afectando a su población allá. Y es lo que tú has estado a ver, que le está empezando a reaccionar el gobierno, con, por ejemplo, la aparición de este enjambre, que tuvieron a muchos funcionarios que están vinculados con el narco, Estado de México, pero de nivel muy, muy menor. Sí. Yo te diría, la preocupación son qué gobernadores están o han estado vinculados con el narco y qué funcionarios a nivel federal están o han estado vinculados con el narco. Yo creo que ese tema es uno de los principales temas que aquí hay que mover, cuidar, porque es por donde vienen ellos. ¿Tú crees, Maite, que ese tema, por ejemplo, el de la seguridad, porque en el bloque anterior hablábamos del tema migratorio, digamos, ¿no? Y la tensión que puede ser para México, lo que tú explicabas. En el tema de la seguridad, ¿ves que el gobierno mexicano cambie la estrategia? Porque una es envolvernos en la bandera y decir, nosotros tenemos nuestra soberanía y nosotros gestionamos incluso nuestra paz narca, en esta lógica de que el reclamo es, por haberse llevado al Mayo, generar una ola de violencia en Sinaloa, que ha sido terrible, pero en esta lógica de, a mí no me desestabilices, digamos, no me cambies la ecuación interna, porque me provocas caos. Y del lado de Estados Unidos diciendo es que ya se acabó la fiesta de que no tocaban a nadie. Yo creo que por eso el reclamo de Claudia Sheinbaum sobre, o la exigencia de que se le entregue información sobre el Mayo Zambada es doblemente preocupante, Mario, porque por un lado Trump lo que había anunciado es que en caso de seguridad están dispuestos a tener intervenciones unilaterales en México. ¿Esto qué significa? Que como hicieron con el Mayo, no le avisan al gobierno, ni son diplomáticos, ni dan el telefonazo de ahora vamos por tal o cual, sino que ellos con sus agencias de seguridad o con su estrategia de seguridad internacional operarán en territorio mexicano. Entonces creo que pues esta exigencia, en lugar de poder poner sobre la mesa una estrategia conjunta para poder entre ambos países ver cómo frenan desde la producción y el tránsito de fentanilo en México y el tránsito de fentanilo en Estados Unidos, hasta cómo van sancionando e impidiendo que la impunidad que ha alcanzado el narcogobierno, que hay que aceptarlo a ese nivel, pueda seguir creciendo. Entonces, yo creo que así como en temas de seguridad se anunció esta idea de que se va a hacer una deportación masiva, tanto de nacionales como de no nacionales, en tema de seguridad y fentanilo, Estados Unidos y Trump están dispuestos a que sus intervenciones sean unilaterales. Bueno, pues vaya panorama. Claudio, querido, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto saludarlos desde Oaxaca y para estar aquí en la mesa. Gracias, Maite. Gracias, Mario. Javier, gracias. Buen día, como gracias. siempre. Gracias, nosotros vamos a una pausa y regresamos, ya lo sabe, Marta Lamas, Mauricio Merino, y más adelante vamos a analizar el gabinete de Trump para que vea usted con qué alineación van a jugar del otro lado. Vamos a platicar con Edgar Rodríguez en esta mañana. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y vamos con mi querida Marta Lamas. Marta, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Mario. Hola, Mauricio. Y con Mauricio Merino. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, bueno, más o menos aquí. ¿A qué te adivino? ¿A qué te adivino? Pues sí, porque quiero ejercer mi derecho de pataleo, ¿no? Así le decían cuando de todas maneras ya no hay nada que hacer, por lo menos pataleas, ¿no? Pues venga, pues porque hay que entender además lo que significa, lo empezamos a platicar hace rato, el tema del INAI y su desaparición, Mauricio, con todo lo Pues que significa.
No, pues significa muchas cosas, pero yo quiero ejercer así directamente derecho de pataleo porque seguí el debate, ¿no?, que se ha venido teniendo en las cámaras para extinguir al INAI y está plagado de mentiras. La verdad es penosísimo cómo las y los legisladores proclives al régimen han adoptado ya la mentira sistemática. Y hay dos que a mí me parece que por lo menos deben contradecirse, ¿no? La primera es obvia, que es lo del dinero, ¿no? Sí es caro tener un organismo garante para todas las instituciones del país, como es el caso del INAI todavía. Pero fíjate, Mario, según los datos del INEGI, las personas pagamos poco más de 3,000, casi 3,100 pesos por actos de corrupción en México. Las empresas pagan más, pagan en promedio, per cápita, es una locura. Todo esto suma alrededor de 320,000 millones de pesos al año. Por corrupción. Sí, por corrupción, sí, por actos de corrupción. Y la transparencia es una condición sin la cual es imposible acabar con la corrupción. Punto. Esto está muy discutido, muy sabido, ya da flojera, la verdad, repetirlo. Entonces, pues bueno, prefieren que se queden algo así como 15 puntos del Producto Interno Bruto, porque esa es la medida oficial, por actos de corrupción, a pagar 700 millones al año para seguir avanzando en la construcción de la cultura de la transparencia y sus garantías. Esa es una, ¿no? Pero ya no tiene caso, porque no escuchan. Pero la segunda, como decía el clásico de Palenque, sí calienta, Mario, porque además han repetido hasta la náusea, literalmente hasta la náusea, que el INAI es un órgano de los grupos conservadores, de la mafia del poder y estas cosas, ¿no?, para desaparecerlo, porque entonces el pueblo, etcétera, todo este fanatismo en el que se han montado. Es absolutamente falso. El INAI nace, Mario, por varios movimientos sociales de izquierda, todos ellos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que se omita la participación del Grupo Oaxaca para dar lugar al entonces IFAI, pero sobre todo que se omita que los años en que se creó el INAI, que se pasó del IFAI al INAI, obedeció a la comunión de organizaciones de la sociedad civil como Fundar. ¿Desde cuándo es de derecha Fundar? O Artículo 19, o Equipo Pueblo, o el Colectivo por la Transparencia, o la Red por la Rendición de Cuentas, me consta, porque tuve el gusto de participar en aquel movimiento, Mario. La gente era toda de izquierda, no es cierto que era de derecha. Y estábamos exigiendo la transparencia justamente para evitar el contubernio de las élites entre oligarcas y oligopolios, es decir, las puras élites del poder y de las empresas, que pues les venía muy bien la opacidad. Y nos sobra recordar que todo el gobierno priista siempre se negó a abrir la información. Creo que no está de más, además, recordar, Mario, que eso se logró gracias al grupo de senadores y senadoras. Sí. Ya no sería oportuno hacer un listado grande, pero sí vale la pena recordar que quien encabezó a esos senadores muy respetables, que por primera vez abrieron el Parlamento abierto para que las leyes secundarias, la General de Transparencia en particular, que ha sido calificada, por cierto, como la mejor ley del mundo por varios organismos internacionales, se redactara con senadoras y senadores y estas agrupaciones de izquierda social, democrática. El líder de aquel momento es Alejandro Encinas, nada menos. Y ahí está también el que ahora está con ellos, que es Javier Corral, en ese grupo. Y estaba Zoé Robledo. ¿Desde cuándo qué están diciendo, por favor? Todo ese movimiento fue de organizaciones sociales para defender el derecho a saber. Y ahora en la tribuna, con la fresca, nos vienen a decir, se acaba el INAI porque es muy caro y porque es de derecha. Pues no, ni es caro ni es de derecha. No puede haber una democracia social, una democracia igualitaria, una democracia justa, si nos ocultan la información. Y todavía tengo que añadir, una de las mayores pugnas que tuvimos entonces contra los liderazgos del PRI, por cierto, fue que insistieron mucho y lograron meter la exclusión de la seguridad nacional a la Constitución, en el artículo 6º,
para frenar, digamos, la extensión del principio de máxima publicidad que también se logró en esos años de lucha social. Y esto favorecía a las Fuerzas Armadas. Pues mira tú por dónde. Ahora resulta que el gobierno que se dice izquierda y no lo es, con todo respeto, no lo es, pues nos viene a contar la historia de que las Fuerzas Armadas tienen que seguir con opacidad, como lo han venido haciendo, porque eso está muy bien para el pueblo. Entonces, no, ya quitaron el INAI, ya sé que es inútil, pero que no mientan, Mario. Pues sí. Estoy ejerciendo mi derecho de pataleo. Esto no es, lo que están arguyendo es completamente falso. Y hay que señalarlo, Mauricio, hay que seguir haciéndolo y negar este discurso, esta estrategia orwelliana de George Orwell de decir lo contrario de lo que significa. O sea, decir que con la eliminación del INAI hay más transparencia. Es exactamente lo opuesto, pues no hay manera de cuadrarlo. A ver, le van a, Mario, le van a dar a los contralores y a las contraloras, no inventen, la facultad de abrir la información. Pues que me pongan este plan. Las contraloras de los gobernadores, de veras, van a contradecir a sus jefes. Pues sí, eso no se ve que vaya a pasar, por supuesto. Pero bueno, gracias, Mauricio. Vamos a seguir porque el tema pues, no desaparece, aunque el proceso continúe. Y vamos contigo, Marta, porque traes un tema muy interesante de cuando hay veces que sí hay consecuencias, hasta cuando parece que no va a haber nada. A ver, cuéntanos, por favor. Bueno, el tema de el nombramiento de la fiscal general ahora de Trump. Bueno, el que iba a ser fiscal, que era un tipo bastante temerario y polémico, Matt Gaetz, ¿no? Se retiró voluntariamente porque le hicieron una investigación, que parte de esa investigación salió publicada en el New York Times, ¿no? De fiestas, ¿no? De sexo y de que había pagado a jóvenes, a una de 17 años, ¿no? Lo que es interesante es cómo la vieja guardia republicana, para esa vieja guardia republicana, que además era el comité que tenía que aprobar o no ese nombramiento, el tema del sexo en Estados Unidos, donde el comercio sexual está prohibido, excepto en Nevada, era un escándalo. Entonces el cuate, bueno, obvio, Trump se da cuenta que no va a pasar y nombra a Pamela Bondi, Pam Bondi, ¿no? Que ya había sido fiscal en Florida del 2011 al 2019 y que es una de sus súper aliadas, ¿no? Es una figura política muy interesante, ¿no? Ella súper conservadora, hizo toda una cosa pública en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero al mismo tiempo ha estado 2 veces divorciada, lo cual es un poco raro para ese ambiente, y ella fue un instrumento, digamos, en todo el trabajo de cabildeo de Trump, ¿no? Y aparte ella trabajó como consultora, abogada, para grandes empresas, General Motors, Amazon, Uber, los litigios pues a favor de los empresarios y no de los trabajadores, ¿no? Pero lo más llamativo de esta personaje, ¿no? Es que es una negacionista activa. Yo fui a buscar qué era eso de negacionismo y me traje aquí mi definición, ¿no? Negacionista es una persona que niega los hechos históricos, los hechos naturales y las realidades políticas relevantes. El negacionismo es una actitud que se caracteriza por sugerir que los rivales participan en una conspiración y al mismo tiempo recurre a teorías conspiracionistas, a falsos expertos y desprecia el saber de la academia y de las instituciones. Entonces, tener de repente como fiscal de Estados Unidos en este momento a una persona que niega el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Es verdaderamente escandaloso. Ahora, eso no escandaliza a la vieja guardia republicana, eso no. donde también hay muchos que están convencidos que ese es un invento, el del cambio climático, o que por lo menos, aunque puedan reconocerlo, no les causa el escándalo de unas fiestas, ¿no? Con prostitutas, con trabajadoras sexuales, que tuvo el otro personaje, que bueno, por cierto,
creo que es ganancia, si es que se puede hablar de ganancia, que haya entrado alguien menos loco en el sentido de disparado, porque Matt Gaetz lo que tenía era muy un tema de ocurrencias y de que se lanzaba y decía cosas, mientras que esta es un soldadito de Trump, ¿no? Ella lo ha acompañado en todos los juicios, ha estado sentada ahí en la primera fila para darle respaldo moral, etcétera. Y es una mujer que sí tiene claro, digamos, desde una perspectiva muy conservadora, cuál es la jugada de Trump. Pero el hecho que la vuelve, digamos, a mi mirada absolutamente impresentable es su tema negacionista. Claro. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa. Hay todo un sector en Estados Unidos de lo que son las feministas neoliberales, ¿no? Que están muy contentas de que haya sido nombrada fiscal de todo el país. Y bueno, yo evidentemente estoy muy preocupada por todos los nombramientos que se están haciendo. Y ahorita Perdón, Marta, ahorita vamos a seguir con ese tema, pero me parece muy interesante esto de qué indigna las sociedades, ¿no? ¿Dónde se pone la línea de lo tolerable y no? ¿Y cómo se va moviendo eso? ¿Cómo hay conductas que antes eran inaceptables y hoy ya se han normalizado? ¿Y cómo no hay motivos de indignación? Pero bueno, gracias como siempre, querida Marta. No, pero querías agregar algo, adelante. Sí, quería agregar, digamos, la cultura mexicana es una cultura mucho más liberal en cuanto a las malas conductas de sus funcionarios, ¿no? Durante mucho tiempo se aceptó la casa chica, ¿no? Sí. Y bueno, que alguien esté en una fiesta con trabajadoras sexuales no es motivo para perder un trabajo, ¿no? Empiezan a ser motivos otro tipo de cosas. Pero el puritanismo de Estados Unidos y el hecho de que la ley en Estados Unidos tiene prohibido el comercio sexual, pues sí fueron, digamos, la palanca para poder desplazar a este personaje que es nefasto por otras razones. Un puritanismo bastante selectivo por lo demás. Gracias, querida Marta. Sí, claro. Gracias, bueno, Mauricio. Chao. Dios. Gracias. Sigamos ejerciendo el pataleo, Mauricio. Lo voy a hacer. Por favor. Gracias. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos. Ya estamos de regreso y vamos con Edgar Rodríguez, analista internacional. Querido Edgar, ¿cómo estás? Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Oye, te decía yo que en la semana cada noticia que veo me acuerdo de ti, porque estamos viendo con atención desde México los nombramientos del equipo de Donald Trump y ahorita lo platicamos antes de entrar al aire, nombramientos que en sí mismos, más allá de las personas, ya revelan la visión de Trump y cómo está haciendo este cambio en Estados Unidos, que ahorita me decías muy interesante, no solo es en las formas, sino en la guerra de ideas, digamos. Así es, Mario. Mira, estos nombramientos de gabinete, para mi gusto, están probando dos cosas. Primero, al ser, tan poco ortodoxos en algunos de los casos, Trump está probando todos sus límites. Quiere ver hasta dónde puede llegar, qué republicanos van a reaccionar en su contra y, sobre todo, cuando pasen el proceso de votación en el Senado, él va a poder evaluar y medir de qué lado están sus aliados. Yo creo que eso es muy importante porque Trump necesita incondicionales para llevar a cabo su agenda. Y Mario, esto obedece a que Trump está reconstruyendo su base de alianzas, porque yo considero que la base de alianzas que tuvieron el Partido Demócrata en la presidencia que creó el presidente Obama ha llegado a su fin. Ahora toca el rol del presidente Trump a construir las propias, no solamente para estos primeros inicios de año, Mario, sino para mi gusto el foco está puesto en las elecciones intermedias del 26, porque de esa manera Trump va a poder consolidar toda esta red de complicidades que necesita para construir su agenda. Y para el 2026, Mario, es interesante porque mucha de su agenda también tiene que ver con la contención de los avances de la izquierda en América Latina, de la presencia china en América Latina. Y para el 2026, Mario, ya vamos a tener 3 de los países más importantes de América Latina, como son Brasil, Colombia y Chile, van a tener o tendrían ya elecciones, uno son el de 2025. Entonces esto conforma un escenario en donde Trump necesita no solamente
políticos que demuestran su lealtad antes que su capacidad, sino además, Mario, la construcción de una agenda cultural que le permita soportar cualquier cosa. Y esa parte, Mario, es la que más me preocupa, porque por un lado vemos que con estas actitudes, este baile Trump que se ha empezado a reproducir en algunos deportistas y que se ha convertido en una especie de chiste, se normaliza la figura de Trump. Entonces aquella figura de el dictador casi fascista, del cual tendríamos todos que preocuparnos, empieza a borrarse en el imaginario colectivo, y ahora tenemos un hombre que es inclusive hasta chistoso. Es muy interesante esto que dices, Edgar, porque si no lo han visto, Trump tiene esta forma de bailar, pues que no tiene ninguna gracia, digamos, más tipo botarga, pero de pronto algunos deportistas lo empiezan a repetir y tiene que ver con esto de cómo en la cultura se empieza a asimilar al personaje, y que tiene que ver con personajes como esto del gobernador de Texas, decíamos, Edgar, que le dice a Trump: aquí están los terrenos para que tú hagas los campamentos de las personas que vas a deportar, en una colaboración, digamos, de quién facilita más rápido el proyecto de Trump. Sí, y ahí los gobernadores fronterizos son clave, porque finalmente Texas, Arizona es un gobernador demócrata, el gobernador es demócrata. Entonces Nuevo México no está tan claro, ya han manifestado que harán todo lo posible por contener cualquier agenda migratoria del gobierno de Trump, pero francamente no van a poder. Y el gobernador Abbott es el primero que se lanza. Para él personalmente ha sido un tema, hay que recordar este plan Lone Star, en donde él no puso boyas a lo largo de todo el río Bravo para contener la entrada de migrantes. Entonces tenemos estos agentes facilitadores, Mario, de la agenda Trump, prácticamente el caso migratorio. Y por otro lado tenemos también este fenómeno cultural, Mario, del empoderamiento del movimiento MAGA, que ya empezamos a ver noticias de hostigación en corto, en la calle, en restaurantes, ¿no? Hubo una nota por ahí de cómo uno de los principales actores de Hollywood era expulsado de unos restaurantes por ser calificado como un agente woke, ¿no? De esta extrema izquierda. Pero si eso lo vemos, digamos, porque fue espectacular, porque fue amarillo. En el caso de Texas, ya platicando, digamos, con migrantes que trabajan los jardines, que son, digamos, ayudan a la limpieza de las casas, han empezado a sentir esta presión de que pueden ser acusados en cualquier momento y entonces pueden ser hostigados. Y lo que preocupa aquí, Mario, es que esto se convierta en una organización colectiva, es decir, MAGA es un movimiento, y que no sean casos puntuales de personas, digamos, extremas que se empoderan, sino que se haga sistemático, Mario. Entonces, todo esto del avance cultural de la agenda de Trump, el nombramiento de este gabinete poco ortodoxo, están pavimentando el camino de, digamos, para el presidente Trump, para que prácticamente no tenga muchas resistencias, y si las tiene, no duren estas resistencias, para que logre colocar su agenda política. Edgar, tú llevas muchos años viviendo ya en Estados Unidos, y te pregunto, ¿habías visto, lo platicamos hace rato con Marta Lamas y con Mauricio, cómo cada sociedad tiene los límites de lo que tolera, ¿no? De lo que tolera en público, de lo que se tolera incluso en privado, y eso se va moviendo a veces se vuelve, hay cosas que se vuelven inaceptables, como temas de racismo, discriminación o machismo, pero hay veces que se corre la línea en el sentido contrario. ¿Lo que estás viendo ahora lo habías visto antes? La diferencia, Mario, o sea, la respuesta es sí y no. Esta conducta, digamos, chauvinista, xenofóbica, siempre ha estado en este país. La gran diferencia ahora, Mario, es que parte de los promotores de este tipo de agresiones, también en el caso, claro, de la frontera con la población hispanoparlante, es que ya no solamente es la población sajona. Ya tenemos miembros de la población hispanoparlante que está formando parte de estas condiciones, como, vamos a decirlo, como lo han manejado los medios, si fueran, digamos, blancos, digamos, con un estatus ya ubicado entre la sociedad americana. Este comportamiento yo no lo había visto, ya es manifiesto, lo vimos en las votaciones, una inclinación de esta población hispanoparlante, inclusive de algunos afroamericanos, en el rechazo total a la parte migratoria. Y para mí esto es una novedad, Mario, porque entonces el sentido de identidad se ha modificado, para mi gusto, de manera drástica, y ya no tenemos la certeza, o por lo menos yo no la tengo, de que el hispanoparlante va a tener claridad en una agenda que asumíamos como dada hace una década, hace, digamos, 5 años. Hoy lo que estamos viendo es que esta misma población forma parte de estas, digamos, posiciones extremas de denuncia y de persecución que no estaban presentes antes, Mario. Oye, y por último, en el minutito que nos queda,
¿Cómo estás viendo esto que algunos llaman el asalto al poder de Trump en una transición que formalmente se va a concretar hasta el 20 de enero, pero que los hechos ya está ocurriendo? No sé si esto lo habías visto también en otros procesos de sucesión. Lo que había pasado en otros procesos de sucesión, por ejemplo, claramente quizás en el caso de Obama, era avanzar en términos de las coaliciones que lo soportaron para dar espacios en la agenda pública y posiciones a esas coaliciones. Digamos que eso no es nuevo. Lo que yo veo como nuevo con el presidente Trump es la velocidad con lo que está haciendo y sobre todo en el uso, Mario, de las redes sociales para generar digamos, clima de aceptación a lo que está haciendo. Yo creo que esas son las dos grandes diferencias. Una velocidad con los temas más extremos, en donde no se va a detener a contemplar cosas. El caso del nombramiento, insisto, del abogado general o del fiscal de Estados Unidos nos da muestra de ello. Y por otro lado, un uso intenso de estas redes, porque ya claramente dejó de ser un elemento de información masiva y se ha convertido en una herramienta política que claramente eso hace la diferencia con un Elon Musk presente en el gabinete, en donde la pregunta es ¿hasta dónde va a llegar la influencia de este personaje? Claro. Lo habremos de verlo y lo habremos de analizar contigo, si nos lo permites. Gracias, Edgar. Gracias a ti, Mario. Fuerte abrazo. Gracias, Edgar Rodríguez. Como siempre, un gusto saludar y escuchar su análisis sobre este tema. Ya Mauricio estará de vuelta también la próxima semana. Nosotros ya nos vamos. Se queda usted aquí en N+ Foro con toda la información. Y nos vemos el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana, como siempre, en una nueva edición de la Agenda Pública. Que tenga usted una magnífica semana.